¿Cuál es su nombre? Desde el comienzo de la creación, Dios llamó con un nombre a las cosas creadas. Es más, Él decía la palabra y su palabra daba lugar a la creación, y ese era su nombre. Dios dijo que se haga la luz y se hizo la luz. Del mismo modo hizo los cielos y la tierra y las cosas que en ellos hay, dándoles un nombre. Luego creó al hombre a su imagen y semejanza, para que señoree sobre su creación. Desde entonces el hombre ha ido llamando y dando nombre a las cosas que conoce, basado en su significado, en su composición o en sus características. De esta manera fácilmente podemos traer una imagen mental o idea clara de lo que estamos hablando. Existe un énfasis especial al designar el nombre propio de las personas, pues de esta manera seremos conocidos durante nuestra vida. Es así que el nombre propio es muy importante para nosotros, pues nos identifica, personaliza y nos da sentido de pertenencia. Al conocer a una persona, el primer dato que obtenemos es el nombre, el cual después de un tiempo lo relacionamos con características físicas, emocionales y rasgos de carácter. Del mismo modo, cuando los padres buscan un nombre para su hijo, lo hacen buscando el significado o el trasfondo del nombre, guardando dentro de ese significado una idea de alegría, buen augurio y esperanza para el niño. Sin embargo, el significado de los nombres para las culturas antiguas era mucho más importante y relevante de lo que es ahora para nosotros, porque básicamente el nombre describe lo que la persona es y representa, además que muestra su propósito. Podemos ver que un cambio de propósito venía junto a un cambio de nombre. Vemos un ejemplo con Abraham, donde Dios le cambia el nombre y su propósito. Génesis 17:5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto sobre padre de muchedumbre de gentes. El nombre Abraham significa el Padre es excelso, y su nuevo nombre, Abraham, significa Padre de multitudes. Considerando la mayor relevancia que se le daba a los nombres en la antigüedad, veamos el capítulo 3 del libro de Éxodo. Dios, en forma de zarza ardiente, se le apareció a Moisés y le dijo que lo enviaba a liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Moisés se preocupó de que la gente no creyera que Dios lo estaba enviando. Vemos en Éxodo 3:13, dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Moisés le pidió a Dios su nombre. Esto es entendible por la gran relevancia de los nombres en la antigüedad. Además, Moisés, habiéndose criado en Egipto como el hijo adoptivo de la hija de Faraón, él estaba familiarizado con los nombres de docenas de dioses egipcios, como Ra, Anubis, Hathor, y habiendo huido a Madián y criado ovejas allí durante muchos años, Moisés también habría conocido los nombres de dioses cananeos, como Baal y Aserá. Cada uno de estos dioses extranjeros tenía un nombre particular y estaba asociado a un dominio particular. Ra era el dios del sol, Baal era el dios de la guerra, y así sucesivamente cada dios tenía su nombre y la descripción de su nombre describía su dominio y característica particular. Pero la respuesta de Dios es sorprendente. Éxodo 3, 14 y 15. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos.
yo soy el que soy, que en una traducción literal sería yo soy el que seré. Este nombre asombroso de Dios los distingue abismalmente del resto de supuestos dioses que la gente había conocido, pues su nombre no se limita a un dominio en particular, no limita su poder al control de un factor de la vida como la guerra o la fertilidad. Este nombre muestra su supremacía sobre todos los falsos dioses, pues existe antes que las cosas creadas. Las palabras yo soy vienen del verbo que en hebreo significa ser o existir, por lo que Dios se muestra en su nombre como existente por sí mismo, que de Él proviene toda existencia, eterno, autosuficiente, autodirigido e inmutable. Además, en el contexto del pasaje se puede ver que Dios no solamente se presenta como existente, sino también como presente y activo con su pueblo. Consciente de su sufrimiento, con intenciones de liberarlo de la esclavitud y con el deseo de permanecer con ellos y ser recordado por todas las generaciones. Dios no cambió ni cambiará su propósito y por lo tanto no cambiará de nombre. Así lo recordaremos por todos los siglos. Sin embargo, podemos ver en la palabra que se nombra a Dios de varias maneras, y estas son conocidas como los nombres de Dios. Esto no quiere decir que Dios cambie, sino que su grandeza, poder, majestad, eternidad, justicia, misericordia y amor no la podemos entender y expresar en un solo nombre. Y utilizamos otras maneras de llamar a Dios para enfatizar sus atributos. Algunos estudiosos afirman que de la raíz verbal de la declaración yo soy el que soy, deriva el tetragramatón IHWH, que es una palabra compuesta por 4 consonantes hebreas traducidas al latín, que después se le introducen vocales y dan lugar en nuestro idioma al vocablo Jehová y Yahvé. Este tetragramatón IHWH sin vocales surge por el extremo recelo y respeto del pueblo de Israel a pronunciar o escribir el nombre sagrado de Dios. Es por ese motivo que la pronunciación completa del nombre ha desaparecido, pues no se pronunciaba su nombre por considerarse santísimo. Del mismo modo no lo escribían, y en lugar se escribía el tetragramatón IHWH, el cual, al ser transcrito por los escribas en hebreo, se dejaba la pluma con la cual se estaba realizando el escrito, se tomaba una pluma nueva, se escribía las consonantes IHWH y la pluma se rompía, pues era consagrada, y para que nada más pueda ser escrito con esa pluma. Por ese mismo respeto hacia el nombre de Dios, al traducir el Antiguo Testamento al griego, la Septuaginta tradujo muchos pasajes donde figuraba el tetragramatón por la palabra Adonai, que quiere decir Señor. Cuando leo y pienso en el profundo respeto y temor que tenían con solamente pronunciar el nombre de Dios, que para los judíos era el innombrable, me pregunto cuán importantes son para mí las cosas consagradas a Dios y referirme a Él. ¿No estamos menospreciando la libertad que Él nos otorgó de entrar en su presencia en oración? ¿He consagrado mi boca, mis bienes o mi tiempo al Señor de tal manera de quebrarme antes que las cosas consagradas sean utilizadas con otro fin, así como pasaba con la pluma al realizar las copias de los escritos? Veamos en Deuteronomio 10, 12 y 13. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en sus caminos, que
que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Temer a Dios, no como tememos a la oscuridad, a lo desconocido o aterrador, que es un temor que nos hace huir o quedar paralizados, sino con temor reverente, conscientes de su autoridad y confiados en su amor, con profundo respeto y con fidelidad, cumpliendo con lo que está consagrado a Él. Andar en sus caminos, es decir, conocer, guardar y hacer lo que Él nos manda en su palabra. Nuestro Señor Jesús nos muestra su completa divinidad, su autoexistencia y confirma que es el yo soy el que soy en Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Señor que era, es decir, que existe desde antes de la creación. El Señor que es, o sea, que está presente, a pesar de nuestras dificultades, problemas e incluso a pesar de nuestras dudas e incertidumbre. Antes de su ascensión, el Señor Jesús prometió estar junto a nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es fiel, cumple y cumplirá su palabra. Y el Señor es el que ha de venir. Sí, Él vendrá a buscar a su pueblo, así como con el pueblo de Israel, que Dios lo rescató de su esclavitud en Egipto y lo llevó a la tierra prometida. El Señor Jesús nos rescata de la esclavitud del pecado y nos llevará a la casa del Padre. Él es todopoderoso.